En este momento voy a empezar a explicar problemas de PHP. Estos problemas provienen del libro Fundamentos de Programación PHP. Vamos a empezar explicando las etiquetas que se usan con este primer problema de ejemplo. Se abre primero la etiqueta PHP. Esta etiqueta es el inicio de todo el problema, ya que esta abre y cierra el proceso que va a tener. Sin esta etiqueta el problema no va a funcionar, ya que no tiene ni un principio ni un fin. Bueno, lo siguiente es poner variables. Estas variables nos van a servir como los números a la hora de realizar el problema. Pues estos pueden ser números o también pueden ser letras. Luego ponemos la etiqueta if iset $_post btn calcular. Esta es un enlace que se conecta con el HTML para poder enviar el formulario y que este problema funcione. Este botón es muy importante, ya que es el funcionamiento de este problema. Luego se declaran las variables, que en este caso serían $N1 y $N2, y la etiqueta int son números enteros. Esto es muy importante ponerlo, ya que si ponemos alguna otra etiqueta el programa lo puede malinterpretar y nos puede salir cosas totalmente distintas a las que queremos. Luego viene el proceso. En este caso, el proceso de este ejercicio, de este problema, consiste en hallar el cociente y el residuo de dos números enteros. Y utilizamos las bases y las fórmulas que nos dan en nuestro libro. El HTML de este problema consiste en crear cuadros de texto en donde podemos poner la información y en donde vamos a encontrar la respuesta a la información que vamos a poner en esos cuadros de texto. El siguiente problema es muy parecido al primero, con la única diferencia que el proceso de este va a ser hallar la potencia de dos números enteros positivos. Volvemos con las etiquetas que les enseñé en el anterior problema, y es muy importante recordar el PHP para que esto funcione y el btn calcular, que es el botón para que enviemos el formulario y nos dé la respuesta que queremos. En este caso encontramos una nueva etiqueta llamada PAU, que sirve para elevar una potencia con el número que queramos. En el HTML sigue siendo el mismo del primero, ya que son pocas cosas las que cambian, porque consiste siempre en cajas de texto donde vamos a colocar información y donde nos va a aparecer la información que queremos. En el siguiente problema seguimos con las mismas etiquetas y seguimos con la etiqueta PAU, y este problema se trata de hallar la radicación de dos números enteros positivos. Seguimos con las etiquetas PHP, las variables, el btn calcular, declaramos las variables, o sea, todo esto siempre se va a repetir una y otra vez en todos los problemas, ya que son los cimientos de estos. Este problema son sencillos, ya que son muy básicos de este tema. El HTML sigue siendo igual, con diferencia a todos los números que vamos a ingresar. Solo eso cambia en el HTML. En el siguiente problema vamos a tener que realizar la suma de los primeros números enteros positivos. Para esto
ya no usamos la etiqueta PAU porque ya no es necesaria. Y seguimos con las mismas etiquetas, así que vamos a pasar a los propuestos. Los propuestos son ejercicios que nos da el libro, pero que no tiene los códigos decodificados, ya que sirven para repasar y para intentar razonar de cómo hacer estos problemas. En este caso, el problema que tenemos que realizar se basa en obtener el valor de C y D, las variables que aparecen aquí, que en mi caso yo puse R1 y R2 como respuesta 1 y respuesta 2, de acuerdo con una fórmula que nos da el libro. Bueno, la fórmula que está en el libro es la que podemos encontrar en donde ponemos las funciones, que es donde yo les expliqué dónde se pone. Este problema es de los más básicos de los propuestos, pero con el tiempo, con el paso de los problemas, se va haciendo un poco más difícil. El HTML sigue con las mismas bases, porque siempre con su base van a ser las cajas de texto, entonces no cambia mucho. El siguiente propuesto se trata de, dado 4 números enteros, obtener el porcentaje de cada uno en función a la suma de números integrados. Lo que quiere decir esto es que tenemos que sumar las 4 cantidades que vamos a poner y dividirlas dentro de 100 para sacar el porcentaje. Para esto tenemos que crear 4 variables que van a ser los 4 números que se van a sumar, y $R que va a ser la respuesta. El proceso, las etiquetas que ya vimos son las que están aquí, lo único que cambia es el proceso. El HTML sigue siendo igual. El siguiente propuesto es hallar el área y el perímetro de un cuadrado. Para esto tenemos que irnos a nuestros conocimientos de matemáticas, que el área sería lado por lado y el perímetro sería la suma de todos sus lados. Con esto vamos a poder hallar lo que nos piden. El siguiente propuesto es que tenemos que poner una cantidad de horas y tenemos que poner su equivalente en minutos y en segundos. Para esto tenemos que hacer una de las conversiones más simples que podemos encontrar, que sería de horas a minutos y de horas a segundos, que es lo que todos sabemos, que 60 minutos es una hora y 3600 segundos es una hora. Entonces, cada número de horas que vamos a poner se multiplica ya sea por 60 o por 3600, y eso va a ser el número de minutos y de segundos que va a tener esa hora que vamos a establecer. El siguiente problema es convertir una cantidad de grados Fahrenheit a Celsius y Kelvin. Esto ya es un poco más complicado, un poco más complejo, ya que tenemos que ir a Google si preferimos para encontrar las fórmulas de que podemos usar para convertir de grados Fahrenheit a Celsius y Kelvin. En mi caso yo encontré estas fórmulas que podemos ver en pantalla. Que las saqué de Google, y pues sí da un resultado muy correcto y preciso. El siguiente propuesto se trata de hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Esto es muy parecido a uno de los propuestos que acabamos de ver, con diferencia que las fórmulas para esto son un poco diferentes. De hecho, lo único que cambia en el área es que aquí sería base por altura, y en el perímetro se siguen sumando todos sus lados. El HTML, como siempre, sigue siendo el mismo, ya que, como expliqué, solo son cuadros de texto. Lo único que se cambia son el nombre que queremos que tengan y, por supuesto, las variables. El siguiente propuesto trata de convertir grados sexagesimales a centesimales. Estos grados son un poco complicados de entender, ya que en Latinoamérica no se usan, sino que se usan más en Europa.
pero como siempre podemos encontrar toda la información en Google. Luego pasamos con otros problemas. Estos ya pertenecen al capítulo 3 de nuestro libro. Este problema consiste en que dados dos números diferentes, tenemos que devolver el número mayor. Este es uno de los problemas más sencillos de este tema. Este tema es if, la estructura secuencial. Este puede tener dos formas, que es la simple y la doble, o también llamada anidada, que en la que se usan otras etiquetas que iré enseñando en el resto del vídeo. La nueva etiqueta que encontramos aquí sería if. Esta nos permite poner condicionales. If es como una variable para poner condicionales. En este caso podemos decir que si $n1 es mayor a $n2, el número que nos va a presentar de mayor es el número que va a estar en la casilla de n1. Creo que es más que entendible esto. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio consiste en determinar si un número es positivo, negativo o neutro. Un número positivo es el que en la escala en la recta numérica está después del 0. Un número negativo es lo que está antes del 0 y un número neutro es el 0. Entonces volvemos a usar la estructura de if, que son condicionales. Si digamos, por ejemplo, ponemos un 2, nos va a parecer que es positivo. Y si ponemos que es un 3, también va a ser positivo. Si ponemos un -1, nos va a parecer que es negativo. Y si ponemos 0, va a ser neutro. En un momento voy a enseñarles el funcionamiento de todos estos problemas cuando termine de explicar cada uno de ellos. El siguiente problema consiste en determinar si un número es par o impar. Encontramos una nueva como etiqueta. Aquí en M, en estas dos comillas significan que va a haber un texto. En la respuesta va a haber un texto. Eso significan las comillas. Y podemos ver esta etiqueta también, que es que significa que es como un divisor o un múltiplo del número que vamos a ingresar. Luego pasamos a los propuestos de nuestro capítulo 3. Como podemos ver, este es el primer propuesto de nuestro capítulo 3, que consiste en, si tenemos dos números enteros, devolver el menor. Si hace un momento teníamos que devolver el mayor, en este caso tenemos que encontrar el menor. Entonces solo se cambian ciertas cosas. Entonces no es necesario que explique tanto este problema, así que vamos a pasar al siguiente. Este consiste en, si tenemos dos números, tenemos que determinar si son iguales o diferentes. Esto se refiere a que si ponemos un 2
en la casilla del n1 y un 2 en la casilla del n2, nos tiene que parecer iguales. Pero si ponemos un 1 en la casilla de n1 y un 2 en una casilla del n2, nos va a parecer que son diferentes. El siguiente propuesto trata de, dados dos números enteros, devolver el doble del número si es positivo, el triple si es negativo y 0 si es neutro. Esto quiere decir que si nuestro número es par, los números pares son los que se pueden dividir entre ellos mismos el 1. Esto lo vamos a tener que multiplicar por 2. Pero si este número es negativo, vamos a tener que multiplicarlo por 3. El siguiente propuesto trata sobre, después de ingresar 4 notas, obtener el promedio de las 3 mejores y mostrar el mensaje aprobado, y si el promedio es mayor o igual a 11, caso contrario, mostrar desaprobado. Bueno, aquí tenemos que hacer varias estructuras de if, ya que tenemos varias condicionales que si primero tenemos que sacar el promedio de cada nota. Es el proceso que tenemos aquí. Y luego tenemos que sacar una condicional de que si es mayor a 11 está aprobado. Si es menor o igual a 11, este alumno desaprobó. El siguiente ejercicio es, dado los siguientes datos de entrada, que son saldo anterior, tipo de movimiento, retiro o depósito y un monto de transacción, obtener como dato de salida el saldo actual. Bueno, esto ya es un poco más difícil, ya que aquí tenemos que colocar una etiqueta que es checkbox, que más adelante se las enseñaré cuando esté probando los programas, y tenemos que colocar otros botones para función. Ya no tenemos que colocar solo btn calcular, que esto solo era para que funcionara. Ahora tenemos que tener estos dos para que en realidad funcione nuestro problema. El siguiente problema es, dado dos números enteros, determine cuál es mayor con respecto al otro. O sea, tenemos que poner, si en la casilla de A ponemos 1 y en la casilla de B ponemos 0, nos tiene que parecer que A es mayor que B. Volvemos con la etiqueta, esta de 2 comillas, que es para en la respuesta colocar un texto. En el siguiente propuesto vamos a encontrar lo que nos dice de, dado que se tiene 3 longitudes, diga si forman un triángulo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que si los lados que tenemos forman un triángulo, nos va a aparecer el mensaje de que es un triángulo. Pero si estos lados que vamos a ingresar no coinciden, nos va a aparecer que no es un triángulo. Y el último propuesto y el último problema de este laboratorio es el propuesto número 20, que dice que si tenemos 3 longitudes que forman un triángulo, tenemos que devolver qué tipo de triángulo es. Los tipos de triángulos, como pueden ver, son equilátero, que sus 3 lados son iguales, 2 lados iguales, que es el isósceles, y el escaleno, que son 3 lados diferentes. Esto son cosas que nos enseñan en matemáticas de lo más básico. Entonces, ya teniendo todos los problemas explicados, voy a proceder a poner la el funcionamiento de estos. Como podemos ver aquí, tenemos que tener el Sham Control Panel con el botón de Apache encendido para que esto pueda funcionar.
lo vamos a buscar como localhost. Esto es muy importante ponerlo, ya que nos va a dar la clave. Y entre las dos barras poner cómo le pusiste a tu carpeta donde guardaste los ejercicios. En este caso voy a poner laboratorio, ya que yo lo guardé así. Bueno, y como pueden ver, nos va a desplegar esto, que sería como un menú donde vamos a tener todos los ejercicios que hicimos. Bueno, este es el primero. Aquí vamos a tener la división, que es el primer problema que puse. Y como pueden ver, 2 dividido 1 es 2 y queda 0 de residuo. Vamos a ver el siguiente. Problema 2. Aquí tenemos que encontrar la potencia. Pongamos una fácil, 2 a la 2. Que en este caso sería 2 por 2, 4. Ya ven, no salió. Vamos a ver el siguiente. Problema 3. Tenemos que encontrar la radicación. Vamos a poner 4 y la raíz cuadrada 2. Nos tendría que aparecer 2. Estos problemas son de los más básicos, entonces va a ser fácil para ustedes que les salga. El siguiente problema es que tenemos que poner tenemos que poner 5, digamos, y tener que ponernos la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. En este caso sería 15. El siguiente problema tenemos que encontrar el mayor. En la casilla esta vamos a poner 6 y en esta 2, entonces nos tenía que aparecer que el mayor es 6. El siguiente problema es el número 6. En este problema creo que así, vamos a ir a propuestos. Y aquí tenemos que vamos a poner 2 números y nos tiene que salir en las respuestas con la fórmula que nos dieron en el libro. El siguiente propuesto es este. Tenemos que poner la suma. Vamos a poner 1 más 1 más 1 más 1, que sería 4. No, perdón. Aquí tenemos que sacar el promedio. O sea, sumar todos los 1 y después dividirlo entre 100 para que nos dé el promedio. Ese sería el propuesto. El siguiente tenemos que poner el área. Y tenemos que calcular el área del perímetro de un cuadrado. Vamos a poner 3. Entonces esto sería nuestra área de este perímetro, ya que 3 por 3 es 9. Y 3 más 3 más 3 más 3 es 12. El propuesto 4. Tenemos que poner una cantidad de horas. Vamos a poner 2 horas. Y 2 horas podemos ver que son 120 minutos y 7200 segundos. Vamos ahora con el siguiente. De grados Fahrenheit a Celsius y Kelvin. Esto sería el equivalente. Estos 32 grados Fahrenheit serían el equivalente a 0 Celsius y a 429.594444 Kelvin. El siguiente propuesto es hallar el área del perímetro del rectángulo. Es muy parecido al del cuadrado, pero es diferente, ya que aquí se va a multiplicar 4 por 2, 8, y se va a sumar 4 más 4 más 2 más 2, que va a ser 2. Ahora vamos con el último propuesto del capítulo 2, que sería de grados sexagesimales a centesimales. Podemos ver que 3 grados sexagesimales son 3.333333 grados centesimales. Ahora vamos con los problemas del capítulo 3. Aquí tenemos que encontrar el número mayor.
y en este caso está bien. Vamos con el siguiente. Podemos ver aquí que a la hora de poner 3 nos va a dar positivo. Si ponemos menos 2 nos va a dar negativo. Y si ponemos 0 nos va a aparecer neutro. Problema 7, que sería el último del capítulo 3. Aquí tenemos que ver si es par o impar. En este caso, si ponemos 3 es impar. Y si ponemos 2 es par. Ahora vamos con los propuestos del capítulo 3. En este propuesto tenemos que encontrar el menor número de los que vamos a ingresar. En este caso voy a poner 1 aquí y 2 aquí. En este caso nos tendría que salir 1, que es el menor. En el propuesto número 9 tenemos, como dijimos, tenemos que ver si dos números son iguales. Entonces, si ponemos 2 aquí, un 2 aquí y un 2 aquí, nos aparece que son iguales. Y si ponemos un 1 aquí, son diferentes. En el propuesto 10 tenemos que poner, si ponemos un 2 que es positivo, nos tiene que devolver el doble, que sería 4. Si ponemos un menos 3 que es negativo, nos tiene que devolver el triple, entonces sería menos 9. Entonces si ponemos 0 nos va a aparecer 0 ya que es neutro. El siguiente es si está aprobado o desaprobado según el promedio que voy a tener. En este caso voy a poner datos al azar. En este caso nos va a aparecer el promedio y si está aprobado o desaprobado. En este caso tiene un promedio de 71.75, lo cual es arriba de 11 que lo va a aprobar. El siguiente es uno de los problemas más difíciles de esto, ya que tiene las checkbox, que son nuevas cosas que estamos viendo. Entonces si ponemos 700 aquí, que sería el saldo anterior, si ponemos aquí, calculamos el depósito, entonces puede ser este resultado aquí. Pero si lo ponemos aquí, nos va a aparecer otro resultado. Eso es totalmente diferente, ya que elegimos otra opción. El siguiente sería este. Aquí tenemos que ver cuál de los números es mayor. Nos va a aparecer, si yo pongo aquí 2 y yo pongo aquí 1, nos va a aparecer que A es más grande que B. A es mayor que B. El 14. Tenemos que poner aquí si vamos a poner números al azar, nos va a aparecer si es un triángulo o no. En este caso nos dice que es un triángulo. Y por último, vamos con el último, que nos va a decir qué tipo de triángulo es. En este caso nos dice que es isósceles, ya que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, como podemos ver, todos los problemas que hemos estado aquí tienen un proceso en Sublime Text y ya los comprobé aquí en Google frente a ustedes para que puedan ver que esto lo puede hacer cualquier persona, pero tienen que tienen que tener la voluntad de aprender, y así van a poder hacer estos problemas y tal vez algunos más difíciles. Entonces hasta aquí ha llegado la explicación de este primer laboratorio de TICS. Espero que les haya gustado y luego les voy a traer el laboratorio 2
es otro video que les voy a mostrar para que ustedes puedan seguir aprendiendo y para que podamos aprender y para que puedan ustedes enseñar a los demás. Así que gracias por ver este video y espero que les guste y que lo compartan.